Sí. ¿Cómo vieron ese proceso, lo que pasó en tu vida? Sí puedo decirte que mis pastores nunca me dieron la espalda. Tremendo. Siempre estaban orando por mí. Y demás pastores que conocían de mi situación. Sí. Porque te voy a decir algo, cuando yo empecé a pasar ese momento de depresión, ese momento de opresión, yo no me quedé estancado, sino que yo como que sentía que podía haber esperanza para mí. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu casa, tu familia y todo lo que te rodea en el nombre de Jesús. Te habla el pastor Ignacio de la Rosa, siervo de Jesucristo. Gracias por darle play a este video. Yo sé que viste afuera, ¿verdad?, el intro que tiene este video. Sé que viste el tema. Sé que el tema te impactó. Lo que vas a escuchar será sorprendente. Lo que vas a escuchar te va a catapultar, aleluya, a otro nivel de gloria. Tenemos a un hombre con un testimonio, con un mensaje sobrenatural, un mensaje que él vivió, un testimonio que él vivió, que él palpó. No fue que él lo vio en alguien, fue que él lo vivió al 100%. Y él está aquí de parte de Dios para compartir este testimonio y bendecir nuestras vidas. Dejaré para que el invitado se esté presentando a esa audiencia. Dios te bendiga, mi hermano. Amén, príncipe. Dios te bendiga mucho más. Amén. En el nombre de Jesús. Mi nombre es Fernando González, por gracia y misericordia del Señor Jesucristo. Me siento muy alegre de poder estar aquí y damos la bienvenida a toda esa gente linda que nos están mirando a través de las redes sociales. Que la paz del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Y así como decía el ministro, hoy en día vengo a compartir un testimonio que yo sé que va a ayudar a muchas personas, porque así como vieron el tema liberación, ay, mi alma te adora, Espíritu Santo de mi Dios. Así como vieron ese tema, yo sé que hay muchas personas, oye, que necesitan escuchar esta palabra. Aleluya. Porque hay muchas personas que tienen una opresión demoníaca tan fuerte que muchas personas hasta se han quitado la vida. Muchas personas han tomado malas decisiones por fuertes energías que están controlando su mente, sus emociones. Y hoy yo vengo a testificar, porque dice la Biblia que este evangelio será predicado por testimonio, ya que las grandes maravillas que el Señor hace en nuestra vida son cosas que tenemos que publicarlas para que cada persona que esté pasando por esa situación pueda ser liberado. Así es, mi hermano. Damos gracias a Dios por tu vida. Gracias por sacar de tu bello tiempo y compartir, ¿verdad?, esas palabras y ese testimonio con nosotros, con el mundo entero. Yo sé que mucha gente van a ser bendecidos con lo que van a escuchar a través de ti. Mi hermano, queremos escuchar palabra de Dios. Fluye en el Espíritu. Amén, amén. Y para tener un fundamento bíblico, quiero buscar en las Escrituras, en el libro de San Marcos, capítulo 5, versículo 6, que dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Quiero pasar al verso 19, que hace una relatación de lo que aconteció cuando Jesús libertó a este hombre. Dice que Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido
misericordia de ti. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, te damos Jesús. Gracias, Dios mío, porque yo sé que muchas personas que Gracias, están Señor. pasando por una opresión Aleluya. tremenda, yo sé, Padre mío, que a través del testimonio, Sí, Señor. yo sé que va a ser liberado, yo sé que va a ser transformado. Aleluya. Gracias, Señor, porque una vez más, Señor, tu nombre va a ser glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y así, para poder iniciar con este testimonio, quiero hacer, digamos, un resumen de lo que fue mi vida pasada, Sí. de cómo aconteció eso y de cómo pude ser liberado de esa opresión demoníaca. Bueno, yo prácticamente desde niño viví prácticamente lo que fue una vida en la iglesia, pero también participando en algunas cosas del mundo. Sí. Pero recuerdo que llegó un momento determinado en mi vida, ya cuando cumplí los 18 años, y fue donde me encontré como con la realidad del llamado. El Señor empezó a llamarme, porque verdaderamente desde mi niñez empecé a tener experiencia con el Señor. Tremendo. Con su voz audible, experiencia en los sueños, de cómo Dios me revelaba cosas tremendas. Sí. Pero ahora, tú sabes que en la juventud hay mucho desenfoque, Así es. hay mucha inmadurez. Mucha Y hay oferta. veces, exactamente, y hay muchas veces que el joven se desenfoca. Sí. Y esto prácticamente era lo que estaba pasando en mi vida. Recuerdo que el Señor me llamaba de tal manera que era algo tremendo. Sí. Pero recuerdo que al estar en ese tiempo, en esa etapa, no tuve lo que era una madurez. Por tal razón, de muchas maneras, ignoraba a veces el llamado, sabiendo aún que Dios me estaba llamando desde temprano. En muchos momentos lo quise resistir. Pero ahora llegó un momento determinado en mi vida, que fue cuando cumplí los 18 años, donde el Señor empezó a tratar conmigo de una manera que yo mismo empecé a orar. Y yo recuerdo que una noche, que ahí es donde va a empezar todo. Sí. Recuerdo que una noche yo me puse a pensar en todas las promesas que el Señor me había dado. Me puse a pensar en las profecías que Dios me había dado en boca de muchos profetas, Sí. de que Dios me iba a levantar como un profeta para las naciones, que Dios iba a hacer grandes cosas Amén. conmigo, que me iba a usar en señales, en milagros, en liberación, cosas extraordinarias. Pero yo me puse a pensar una noche, si yo no me meto con Dios, ¿cómo eso se va a cumplir en mi vida? Si yo no tomo la decisión de acercarme a Dios, ¿cómo eso se va a activar en mi vida? Y eso es algo que muchas personas tienen que entender, Sí. que tú tienes un llamado de parte de Dios, pero para eso manifestarse en tu vida, tú tienes que acercarte al Señor Jesús. Y bueno, recuerdo que esa noche me puse yo a meditar sentado en la cama y dije una palabra, pero yo no sabía que por causa de esa palabra iban a venir fuertes ataques a mi vida. Ay, ay, ay. Porque una de las cosas que he comprendido, cuando tú sueltas una palabra con carácter y con Sí. decisión, en el mundo espiritual la toman muy en cuenta. Tremendo. Por eso hay veces que hay palabras que usted tiene que reservarla, pero hay Sí. otras palabras que usted tiene que declararla para que eso se pueda manifestar en su vida. Y yo recuerdo que mientras estaba sentado en la cama, yo dije las siguientes palabras, y era que yo no me iba a morir sin ver el propósito de Dios cumplirse en mi vida. Aleluya. Automáticamente yo dije esa palabra. Recuerdo que esa noche, cuando me acosté en revelación, Dios me activó los dones. Sí. Fue algo de una manera sorprendente y tuve experiencia con 2 ángeles de parte de Dios. Tremendo. Y cuando tuve esa experiencia con esos 2 ángeles, me dieron un mensaje tremendo. Y de cómo Dios había tenido misericordia de mi familia. Sí. Y de cómo el Señor estaba tratando de una manera especial. Y recuerdo que cuando salgo de esa experiencia con 2 ángeles, para mi sorpresa, la tercera experiencia que tengo esa noche es con un demonio. Uf. Recuerdo que yo veía literalmente ese demonio y veía que ese demonio estaba mencionando el nombre de Satanás. Decía Satanás, Satanás, y decía diablo. Y yo de una manera como que me airé y le dije como cállate, no menciones ese personaje. Y recuerdo que él, cuando me empezó a mirar, no sé de repente cómo fue, tenía una culebra y tenía un hierro y me decía te voy a matar. Wow. Y yo recuerdo que en ese momento yo le dije, pero ¿y a quién es que tú vas a matar? Y de repente cuando él me dice te voy a matar, él empezó a burlarse de mí. Cuando él empezó a burlarse de mí, me doy cuenta que estaba paralizado. Me quería mover, me quería sacudir, pero por más que quería, No podía. no podía. Wow. Lo que produjo en mí un gran susto, que prácticamente yo dije, bueno, aquí muero yo entonces. Ay, ay, ay. Y en esos momentos él empezó a burlarse de mí y me dice, esto no es contra sangre ni carne. Santo. Y en Qué esos fuerte momentos fue algo tan impactante en mi vida que yo trataba de moverme, pero no podía. Y cuando él me dice esta palabra, que esto no era contra sangre ni carne,
entendí que era con un demonio de alto rango. Y automáticamente cuando veía que él venía con esa serpiente y ese hierro para traspasar mi cuerpo, recuerdo que la palabra que salió de mi boca fue de repente y fue la siguiente: Satanás, que el Señor te reprenda. Y recuerdo que cuando dije esta palabra, automáticamente ese personaje desapareció. Y yo quedé impactado, mi corazón estaba acelerado a tal manera que pensé que me iba a dar un infarto. Porque cuando alguien está frente a una energía muy fuerte, es algo demasiado fuerte. Y bueno, y yo recuerdo que cuando salí de esa experiencia, solamente por esa palabra que dije, yo dije, bueno, no puedo quedarme aquí, tengo que empezar a ir a la iglesia, tengo que empezar a darle carácter a este llamado. Entonces, recuerdo que empecé a visitar la iglesia, empecé a meterme en lleno a la iglesia, todos los días empecé a ir, lo que provocó que participé en muchas cosas que hacían en la iglesia. Y recuerdo que un día, en la iglesia hicieron un careo, y cuando hicieron este careo, dividieron dos grupos, entre varón y hembra. Entonces, al grupo que ganara, se le iba a hacer un regalo. Y recuerdo que de todas las personas, de los varones que participó, el que más decía respuesta correcta era yo. Entonces, lo que provocó que la líder de joven de ese tiempo me mirara, o sea, con el propósito de hacerme una invitación para yo predicar en la iglesia. Y recuerdo que cuando se acabó ese careo, ella se acercó a mí y me dice, tú puedes predicar en un retiro que tenemos para el próximo mes. Y yo me quedo sorprendido, pero ya en esos momentos que ya me había reconciliado con el Señor, que ya estaba yendo a la iglesia y todo eso, activamente, yo dije, claro que sí. Y bueno, de repente recuerdo que empecé a prepararme. Eso era todos los días, empecé a ensayar la palabra. Duraba horas leyendo la Biblia, duraba un tiempo de intimidad tremendo. Y bueno, y cuando llegaron los días de la prédica, recuerdo que cuando prediqué la primera vez en la iglesia, eso fue un mensaje tremendo. Que todo el que fue a la iglesia fue impactado a tal manera que pensaba mucho, esta no es tu primera prédica, con un conocimiento, una unción, una ciencia tremendo, que digo que Dios me sorprendió ese día. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando termino esa prédica, cuando llego luego a mi casa y me pongo en la noche a meditar, y yo dije, wow, si esta es en mi primera prédica, que Dios me usó a tal manera, ¿qué será más adelante lo que viene? Pero mi hermano, yo no sabía lo que venía a mi vida. La guerra espiritual. Yo no sabía de lo que era guerra espiritual. Yo no sabía lo que era una guerra tremenda. Aunque había tenido esa experiencia donde un demonio se me había presentado y todo eso, pero yo no conocía a profundidad lo que era guerra espiritual. Muy fuerte. Yo solamente escuchaba cuando era niño, si tú ves un demonio que se te presenta, repréndelo en el nombre de Jesús y sigue tu vida normal. Pero yo no sabía, mi hermano, lo que venía para mi vida. Cuando de repente, al siguiente día, recuerdo que empezaron a llegarme unos pensamientos extraños, unos pensamientos negativos de rebeldía, unos pensamientos de rebelión contra el Señor, unos pensamientos tremendos, mi hermano. Y recuerdo que cuando esos pensamientos empezaron a llegar a mi mente, yo empiezo a preocuparme, porque sabes que la Biblia dice, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y cuando yo me vi a tal manera con estos pensamientos negativos, yo empecé a preocuparme. Y de repente cuando yo digo, Dios mío, háblame. Yo no sé qué pasó, pero cuando abro la Biblia, me doy cuenta que dice en el libro de Proverbios que Dios va a condenar al hombre de malos pensamientos. Cuando esto pasó en mi vida, yo entré como en un shock. Y de repente como que empezó en mi interior, como a sentir como una culpabilidad. Empecé a sentir como una opresión tan fuerte que desde ese día, mi hermano, mi vida fue transformada. Sin saber por qué, o sea, esto un día te despertaste en esa rebeldía, sin saber por qué esto de repente en tu vida, yo no hice nada. ¿Y qué fue? Entendemos por la parábola del sembrador, bueno, dice que sembraron unas personas la tierra y dice que en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. O sea, al parecer en tu sueño te sembraron cizaña, el maligno, este espíritu inmundo, porque una gente animado en lo que es la cosa de Dios, de repente levantarse con este problema, levantarse como renuente,
O sea, no es algo normal lo que pasó en tu vida. No. ¿Tú pudiste descifrar cómo entró esta rebeldía en ti? ¿Por qué llegaste a descifrar esto? Bueno, prácticamente en esos momentos yo me preguntaba lo siguiente: ¿por qué estos malos pensamientos? Y de repente empecé a darme cuenta que atrás de mi familia habían espíritus que atormentaban la mente. Como por ejemplo a mi hermano mayor llegó un momento determinado que había un espíritu que estaba oprimiendo su mente a tal manera que él iba a los médicos y no le encontraban nada. Él sentía que le iba a dar prácticamente un ataque al corazón y por más que iba a los médicos no le encontraban nada. No. Y yo diría que ese espíritu que quizás a él lo visitó, automáticamente yo empecé a quererme levantar en Dios. Sí. Empezó a atacarme fuertemente. Y recuerdo, mi hermano, que cuando empecé a tener esta guerra mental, ya esto no era algo normal, sino que era algo tan explosivo que yo sentía como que si mi cabeza la exprimía. Muy fuerte. Sentía unas voces a mi mente de culpabilidad, sentía tantas cosas tremendas, que todas las cosas negativas, todas las malas palabras negativas, todas las maldiciones, todas las cosas negativas, me las tiraban contra el Señor. Wow. Y una de las cosas que me decían: ya tú no tienes perdón, ya tú no tienes salvación. Y cuando yo entré, mi hermano, en este estado de vida, en algo que yo nunca había experimentado en mi vida, yo entré en una opresión tan fuerte que yo vomitaba. En una opresión tan fuerte que yo no podía estar solo. Tenía unos pánicos. Y recuerdo que en esos momentos el diablo me ministraba tantas cosas a la mente que me decía: ya tú no tienes salvación, ya tú no tienes perdón de pecado, ya tú blasfemaste contra el Señor, ya tú esto, ya todo lo otro. Y a tal manera que el diablo, recuerdo yo que tenía yo un cuchillo en la mano, estaba en el patio, estaba haciendo algo. Y el diablo me decía: quítate la vida. Ya tú no tienes perdón del Señor. Wow. Quítate la vida, mátate. Tanto que cuando tú eras niño a la gente le hablaba del infierno. Y mira ahora. Y yo recuerdo que en esos momentos las lágrimas empezaron a correr por mi rostro. Y recuerdo que empecé a mirar al cielo. Y prácticamente el diablo me decía: quítate la vida. Y en esos momentos que mi mente estaba bloqueada, prácticamente, recuerdo que mirando hacia el cielo, le dije: Señor, yo siempre te amé desde que yo era niño. Siempre te he tenido presente, pero no sé cómo pasó esto en mi vida. Y de repente, cuando el diablo me dijo: quítate la vida, que yo tenía ese cuchillo, recuerdo que una voz me habló, mi espíritu a mi interior, que me confrontó y me dijo: si tú lo haces, ahí sí es verdad que tú no vas a tener perdón. Cuando de repente yo solté ese cuchillo, entré prácticamente como en un shock. Porque es algo fuerte cuando el enemigo te está ministrando, pero me encanta lo que hace Dios. Que cuando Dios te ve en tu momento de aprieto, que cuando Dios te ve en tu momento de desesperación, Dios te sale al encuentro. Como pasó en esta historia que leímos, que Jesús, mirando la condición de este hombre, Jesús le salió al encuentro. Pero profeta, eso no se queda ahí solamente. Tremendo. Recuerdo que cuando salgo de esta experiencia, de repente eso no cesó en mi vida. Seguían los pensamientos, seguían las tribulaciones, a tal manera que yo sentí una opresión demoníaca, que yo sentía que ya me quedaban pocos días de vida. O sea, la idea del diablo era definitivamente, matarme, para dañar el propósito que Dios tenía contigo. Exactamente. Wow. Y eso era algo diario que me llegaba a la mente. Acuérdate de que el primer día que tú dijiste que tú no te vas a morir sin ver el propósito de Dios cumplirse en tu vida, acuérdate de lo que te dijo el demonio, que te iba a matar. Que te iba a matar. Y cuando de repente, mi hermano, yo empecé a tener estos días, esos tiempos tremendos, yo estaba en un estado que yo entré en depresión. Porque era una opresión tan fuerte que yo, por más que quería tener mi mente en paz, no podía. Ya yo estaba dejando de comer. Exactamente. Eso te iba a preguntar ahora mismo. Yo dejé de comer. Me puse flaco. Yo no podía estar en paz. Tenía insomnio. Yo no dormía. Ahora tú me ves más o menos, pero yo me puse flaco. A tal manera que los ojos se me veían allá. Yo no tenía deseo de vivir. Ya yo sentía que mi vida había acabado.
Por eso entiendo la gente que nos está mirando, que están pasando por depresión. Yo vine a decirte que esa depresión no vino de parte de Dios. Esa depresión vino de parte del diablo, porque el diablo quiere detener el propósito que Dios tiene contigo. Y recuerdo, mi alma te adora, Espíritu de Dios, que en esos momentos de depresión, en esos momentos de opresión mental, yo sentía que Dios me había abandonado. Muy fuerte. Porque al tener una guerra mental tan fuerte contra el Señor, yo pensaba que Dios no me amaba. Yo pensaba que Dios no quería saber de mí. Yo pensaba que Dios me había desechado. Yo recuerdo que yo duraba prácticamente la madrugada llorando. Wow. Mi padre, mi madre me veían llorando. Estaban toda mi familia completa, estaban preocupados. Sí. La gente llamando. ¿Qué le pasó a Fernando? La gente, que se volvió loco. Wow. Se volvió loco, está demente. Para hablando solo. Yo llegué a un estado, mi hermano, que yo en todos los lados hablaba solo. Tremendo. En la calle yo hablaba solo. La gente me miraba. Porque al tener una opresión tan fuerte, demoníaca, ya yo no estaba prácticamente en mi juicio cabal. Ya yo prácticamente no tenía dominio de mi mente, no tenía un dominio propio. Pero aún así, seguía yendo a la iglesia. Wow, ¿sabes qué? Eso te iba a preguntar, mi hermano. El pastor de la iglesia, los pastores, los líderes, los hermanos, ¿cómo te ayudaron a ti en esto? ¿Te buscaban, oraban contigo? Sí, sí. ¿Cómo vieron ese proceso, lo que pasó en tu vida? Sí puedo decirte que mis pastores nunca me dieron la espalda. Tremendo. Siempre estaban orando por mí. Y demás pastores que conocían de mi situación. Sí. Porque te voy a decir algo, cuando yo empecé a pasar ese momento de depresión, ese momento de opresión, yo no me quedé estancado, sino que yo como que sentía que podía haber esperanza para mí. Y yo empecé a ir a diferentes iglesias, empecé a buscar diferentes pastores. Yo sabía lo que era a ir a iglesia hasta de 500 miembros, llena la iglesia. Yo pasaba hacia adelante llorando delante de todo el mundo. Y le decía, oren por mí. Buscando liberación. Buscando la liberación. Yo tenía un deseo tan fuerte de ser libre. Y recuerdo que yo lloraba delante de la gente. Que ahí prácticamente fue que yo perdí el miedo escénico. Cuando yo me vi en este proceso. Ya yo sentía, o sea, era como que todo mi sueño había muerto. Dios. Todo lo terrenal había muerto para mí. Ya yo no tenía prácticamente como un deseo de superarme. No tenía nada porque solamente mi mente estaba en un estado de esclavitud que solamente me decía, ya tú no tienes perdón de Dios. Ya Dios no quiere saber de ti. Ya tú te vas para el infierno. Ya tú esto, ya tú lo otro. Y yo recuerdo que llegó un día que ya yo estaba tan oprimido. Sí. Porque te voy a decir algo. La guerra espiritual cansa. Llega un momento que ya tú te encuentras sin salida. Así es. Llega un momento que ya tú te vuelves en un nivel que ya tú sientes que ya todo terminó para ti. Muy fuerte. Y yo recuerdo que una noche, llorando, le dije al Señor, yo quiero que hoy tú me confirmes si tu Espíritu Santo está conmigo. Porque el diablo me decía, el Espíritu Santo no está contigo. Dios. El diablo me decía, Dios no está contigo. Muy fuerte. Tú no ves que tú oras la madrugada entera y Dios no te dice nada. Porque yo en esos momentos quería buscar una respuesta de parte de Dios. Sí. Y por más que oraba, Dios no me decía nada. Tremendo. Y recuerdo que esa noche, yo llorando, le dije al Señor, yo quiero que hoy tú me confirmes si tu Espíritu Santo está conmigo. Aleluya. Y cuando de repente, esa noche, me habían invitado para un silicio. Porque a los jóvenes darse cuenta de la situación que yo estaba pasando, ellos se interesaron en ayudarme. Pero cuando alguien está pasando por una opresión demoníaca, a veces por más palabras que la gente le dan, no le basta. No. Porque a mí me daban palabras y era como que me estaban hablando. Igual. En un momento me fortalecía, pero cuando me veía solo volvían las voces. Y yo sé que hay muchas personas que nos están mirando, que están viviendo esta guerra. Así es. Gente que nos está mirando que el diablo ha agarrado su mentalidad, sus emociones. Gente que el diablo le está diciendo quítate la vida. Gente que el diablo le está diciendo Dios no está contigo. Gente que tienen una mente que el diablo ha querido cautivar y sembrar semillas que no son de ellos. Y recuerdo que esa noche, mi alma te adora, Espíritu de Dios. Recuerdo que esa noche el silicio iniciaba en eso de las 10. Sí. Pero yo como que sentía irme a las 12 de la noche. Y cuando de repente ya eran las 12 de la noche. O sea, no amanecer, sino salir a las 12 de la noche. Yo salir a las 12 de la noche para la iglesia. Ok. Cuando en realidad todos se reunían en la iglesia a las 10 de la noche. Los jóvenes se reunían a las 10. Sí. Pero ese día yo sentí salir a las 12 de la noche. Ya.
aún sintiéndome así, aún sintiéndome que Dios no me escuchaba. Sí, sí. Pero recuerdo que le había dicho una palabra al Señor. Yo quiero que tú hoy me confirmes si tu Espíritu Santo está conmigo. Y cuando de repente salí de la casa y cuando estoy parado al frente de la puerta de mi casa, me dice mi papá, vete por este camino que es más corto. Y yo le dije, no, yo me voy por el más largo. Él me dijo, pues está bien. Y cuando de repente me voy por el camino más largo, recuerdo que voy con el teléfono un poco distraído, ya a las 12 y algo de la noche. Ya yo estaba en un sistema mental tan fuerte que yo no le tenía miedo ya. Andar de noche. Ya yo estaba en un nivel que ahora puedo entender que cuando de esta historia del Gadareno, ya ese hombre andaba en los sepulcros de noche. Así es. Ese hombre andaba ya dando voces de madrugada. Porque estaba bajo una opresión tan fuerte que no estaba en una razón. Sus cabales. Y recuerdo que cuando empecé a caminar, wow. Empecé a caminar y voy con el teléfono. Siento que algo me dice, apaga el teléfono y mira hacia adelante. Y cuando de repente yo apago el teléfono y miro hacia adelante, yo veo una mujer que está tratando de ayudar a otra mujer. Veo que había una mujer que estaba tirada en un contén. Y había otra que le estaba ayudando. Y recuerdo que una de esas mujeres me dice, ven, ayúdame. Y cuando yo voy y la ayudo, cargo a la mujer que está en el piso. De repente empiezo a caminar con la mujer. La llevé a su casa, juntamente con la otra. Y cuando dejamos a la mujer, que estaba tirada en el contén, la llevamos a su casa. Cuando yo vengo saliendo, me dice la mujer, apártate de mí. Me dice, espérate. Tú eres cristiano. Tú eres profeta. Y tú tienes al Espíritu Santo. Y yo le dije, en esos momentos, porque yo recuerdo que esa noche yo le dije al Señor, yo quiero que tú me confirmes si tu Espíritu Santo está conmigo. Y ella me dice, espérate, apártate de mí. Tú eres cristiano, tú eres profeta y tienes al Espíritu Santo. Y yo como que entré en un momento, como que dije, voy a confirmar a esta mujer para ver cuáles son sus intenciones. Yo le dije, yo sé que soy profeta y tengo al Espíritu, pero ¿cómo usted sabe eso? Y me dice ella, yo soy bruja. Tremendo. Cuando esta mujer me dice, yo soy bruja, y me dice, y eso a mí me lo dijeron. Prácticamente los demonios que andaban con ella, les revelaron a esa mujer lo que estaba conmigo. ¿Y la otra mujer qué es lo que tenía? ¿Qué hacían a esa hora esa mujer ahí? Prácticamente no sé en verdad qué estaba pasando. No sé cuál era el plan. Pero cuando de repente aconteció eso me marcó mucho. Y ahí pude comprender que hay veces que si Dios tiene que utilizar al mismo diablo para confirmarte que Él está contigo, Dios lo hace. Wow, gloria a Dios. Recuerdo que cuando esa mujer me dice esta palabra, yo soy bruja, y ya a mí me lo dijeron, o sea, a ella le habían confirmado que tengo el llamado como profeta, que soy cristiano y que tengo al Espíritu Santo. Pero en un momento determinado, yo como que no entendía. Más adelante en mi vida, porque yo decía, Señor, ¿cómo es posible que si tú estás conmigo, tú permites esto? ¿Cómo es posible, Señor, que si tú me dices que tú estás conmigo, ¿por qué tú permites esta mentalidad así? ¿Por qué tú permites estos pensamientos? ¿Por qué tú permites esta malicia? ¿Por qué tú permites tantas cosas? Entró en mi vida como un nivel de cuestionamiento ante el Señor. Pero me llama la atención que en todo ese tiempo determinado en mi vida, nunca me alejé. Aleluya. A pesar de que tenía una guerra mental tan fuerte, seguía orando. Seguía yendo a la iglesia. Tremendo. A pesar de que en muchos momentos sentía que mis juicios no estaban en sus cabales, pero los momentos razonables que sí pude tener, seguía yendo a la iglesia. Y recuerdo que en una ocasión, llorando, le dije a la iglesia, le dije al Señor en la iglesia, llorando, le dije, Señor, ¿por qué tú permitiste esto en mi vida? Muy fuerte. Y sentía esa voz que me decía, yo soy Jesús. Aleluya. Y fui yo que permití esto. Santo Jesús. ¿Y sabe por qué lo permití? Porque traté contigo de demasiada forma y tú no me querías hacer caso. Y ahí pude comprender que hay veces que cuando alguien se reconcilia con el Señor, que cuando alguien toma la decisión de meterse con Cristo, Dios permite la opresión.
Dios permite la guerra. Porque hay gente que si Dios no permite la guerra en su vida, nunca se van a multiplicar. Ay, ay, ay. Y recuerdo que en ese tiempo, a pesar de que estaba siendo oprimido, fue prácticamente como el Señor empezó a orar en mí. Hasta que llegó un momento determinado tan fuerte que pasaron años en ese proceso. ¿Qué tiempo date en ese proceso, más o menos? Bueno, que tú recuerdes. Yo duré prácticamente más de un año. ¡Wow! Dios mío. Duré prácticamente más de un año. ¡Wow! Tremendo. Yo me puse flaco. Yo sentía cosas tremendas, pero lo que te voy a contar ahora es una de las cosas que me ayudó a poder ser liberado de esa opresión mental, de esa opresión demoníaca. Recuerdo que todos los días yo le lloraba al Señor. Y recuerdo que después de un año y 4 meses en un silicio, vive Jesús. Recuerdo que prácticamente como que si Dios me sacó del cuerpo. Gloria a Dios. Y que entré como en un éxtasis. Sí. Y de repente cuando me saca del cuerpo, yo aparecí en la iglesia donde yo, cuando mi niñez, recuerdo que compartía la palabra del Señor. Aleluya. Y cuando me encuentro en esa iglesia, veo un personaje. Y cuando yo veo este personaje, dice mi nombre, dice Fernando González. Dice Fernando González, ven acá. Y cuando dice Fernando González, y me estaba llamando, yo no quería ir. Ay, ay, ay. Escuche esto. Yo no quería ir. Y cuando de repente, él me mandó a buscar con 2 otros personajes que no sé de dónde aparecieron de repente. Y cuando me vinieron a buscar, mira, él te llama. Y recuerdo que ya cuando yo fui, me dice él, tú has tenido mucho sufrimiento en tu vida. Y yo empecé a llorar. Wow. Me dice, tú has tenido mucho sufrimiento en la vida. Gloria a Dios. Y yo empecé a llorar. Y me dice él, Dios valora mucho las cosas que tú haces para él. Porque ahí entendí que hay mucha gente que aún en su proceso, aún en su guerra, aún en su batalla, pero le están clamando al Señor. Y quizá el diablo le dice, Dios no te está tomando en cuenta. Aleluya. Pero Dios valora tu esfuerzo. En medio de tu guerra, en medio de tu batalla, Dios te está mirando. Y recuerdo que cuando él me dice esto, Dios valora mucho las cosas que tú haces para él. Luego él me dice, tú eres muy amado en el cielo. Y cuando él me dice esta palabra, tú eres muy amado en el cielo, yo empecé a llorar. Y yo le dije a él, ¿cómo Dios puede amar a alguien que piense tantas cosas mal en contra de él? Tremendo. Y recuerdo que él me dijo, Dios sabe por lo que tú pasas. Alabado sea Dios. Cuando él me dijo eso, desaparecí, aparecí en el cuerpo. Y ahí entendí que había tenido una experiencia con el ángel. Tremendo. Que había tenido una experiencia con el ángel. Y después de eso, mi vida prácticamente cambió. La opresión demoníaca se fue. Mi mente fue transformada, mi mente fue liberada. Y recuerdo que cuando Dios me sacó de esa opresión demoníaca, por eso yo digo que cuando alguien tiene un encuentro con un ángel, o cuando alguien tiene un encuentro con Dios, su vida es transformada. Por eso yo no creo en aquella gente que dicen, yo tuve un encuentro con un ángel y su vida sigue siendo igual. Porque mi vida estaba oprimida, mi vida estaba en una opresión demoníaca, hasta que se me apareció el ángel. Tremendo, tremendo. ¿Sabes qué, mi hermano? Escuchar estas palabras, este testimonio tan fuerte que está hablando, y esas visiones que pudiste ver, veo que tu liberación no fue un predicador, no fue que oran por ti, no fue que fuiste libre, que te ungieron con aceite. O sea, tuviste un encuentro con el ángel de Dios. Y ahí fue tu liberación. Wow. Es sorprendente, mi hermano. Cuando tú ya recibes esta revelación, tú nos cuentas de que al instante fuiste libre. Libre. Wow. Libre. Cuéntanos de eso. Ahora te voy a contar qué aconteció después que fui libre de eso. Automáticamente fui liberado de esa opresión demoníaca. Empecé a tener ahora un acercamiento tan fuerte a la presencia de Dios. Aleluya. Que ahora empecé a orar 6, 7 horas diarias. Tremendo. Y cuando empecé a tener este tipo de intimidad tan fuerte, Dios empezó a revelarse. Empecé a tener experiencia con la voz de Dios audible. Revelación de cómo Dios me hablaba.
Ahí Dios empezó a usarme en milagros. Dios empezó a usarme en señales. Sí. Y recuerdo que más adelante el Señor me dio una experiencia de nuevo con el ángel. Y cuando el ángel de nuevo volvió y me visitó después al tiempo, a un tiempo más adelante, me dijo algo que marcó mi vida. Escuche esto. Porque esto la gente tiene que escucharlo. Sí. Porque de lo que Dios te libertó, tú vas a tener que hablar de eso. Así es. Y recuerdo que cuando más adelante tengo la experiencia de nuevo con el ángel, recuerdo que esa noche yo le había dicho al Señor, Señor, ya tú, o sea, prácticamente ya el Señor me liberó. Sí. Ya tú me limpiaste. Ahora yo quiero que tú me hables del llamado. Háblame ahora del llamado. Muy fuerte. Y recuerdo que esa noche tuve una experiencia con el ángel donde me habló del llamado y del ministerio. Y me habló de cosas que Dios va a hacer conmigo. Y me habló también de las naciones. Wow, gloria a Dios. Y recuerdo que ese día prácticamente fue como una entrega. Ese día recibí 2 dones. Y recibí el don de milagro. Sí. Y también, como te digo, prácticamente el Señor me habló a través del ángel que iba a ser usado en la liberación. Wow, tremendo. Después que pasó eso, entonces yo le dije, bueno, ahora ya tú lo dijiste, ahora yo quiero que tú lo actives. Y recuerdo que cuando salí de esa experiencia, a las 2 semanas, me invitaron a predicar a una provincia. Sí. Y cuando fui a esa provincia, fueron 2 brujas de esa iglesia. Y cuando empecé a predicar bajo la unción, Dios mío. Eso fue algo tan tremendo. Una sola gloria cayó ahí. De cómo esas brujas cayeron endemoniadas. Y el Señor me reveló el nombre de un demonio que tenía esa mujer, de una de ellas. Tremendo. Y después de ese día, mi hermano, donde quiera prácticamente que voy a predicar, hoy en día los demonios no aguantan la unción. La gloria de Dios. Hoy en día los demonios no aguantan la presencia. Y es como algo tan fuerte porque entiendo que cuando Dios te liberta de los demonios, ahora tú tienes poder sobre ellos. Por eso ahora prácticamente entiendo que verdaderamente nosotros como predicadores de Cristo, cuando Dios nos libera, es para que nosotros vayamos y liberemos a otros. Amén, mi hermano. Wow, tremendo, profeta, lo que has soltado. Ver cómo pasaste un año, hermano, peleando con este espíritu. Pero nunca te rendiste, varón. Ibas a la iglesia, te acercabas a Dios, aleluya. Creo que mucha gente puede que estén pasando por el mismo proceso que tú pasaste. Claro. O quizás otros procesos similares. Y así como Dios te libertó a ti, quizás la gente decía, ya él va a quedar loco, ya Dios no se levanta. Pero otra cosa es la que decía Dios. Hoy en día tenemos a un joven hermano lleno de unción, con dones tremendos, poderosos, rescatándola para Cristo. Y sé que Dios lo va a llevar, hermano, a las naciones, a todo lugar, aleluya, tribus, lenguas, a llevar el mensaje de salvación. Mi hermano, yo quisiera que tú hagas una oración especial por el pueblo que está ahí conectado. Amén, amén, amén. Gloria a Jesús. Antes de hacer esta oración, quiero decirle a esa persona que no saben qué hacer. Esa gente que sienten que su vida terminó. Esa gente que sienten una guerra mental muy fuerte. Vine a decirte que hay esperanza para ti. Aleluya. Si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Vine a decirte que el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir por encima de lo que el diablo dice. Se va a cumplir por encima de lo que los demonios dicen. Ese mal momento que tú has estado atravesando, esa guerra que tú tienes, es porque el llamado que Dios tiene para ti es demasiado grande. Hoy en día puedo testificar de lo que Dios hizo en mi vida, pero mañana tú serás el próximo. Tú serás la próxima que vas a testificar de las grandes maravillas que Dios hizo contigo. Y así, donde te encuentres mirándonos, cierra tus ojos porque yo creo en la liberación que va a acontecer en muchas personas. Yo sé que hay mucha gente que van a empezar a testificar en los comentarios, mucha gente que van a dar su testimonio, porque yo sé fielmente que la liberación hoy va a empezar en tu vida. Hoy va a empezar en tu casa. Los hijos tuyos no le pertenecen al diablo. Y hay gente que me están mirando a través de las redes que quizás ellos no están atados, pero quizás su familia está pasando por un momento de opresión demoníaca. Pero vine a decirte que el Espíritu de Dios hoy vino a traer la liberación. Gloria a Dios.
Así que ahora, Padre, en el nombre de Jesús, mire esa gente que nos está mirando a través de YouTube, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de las redes. Te pido, Señor, ahora por el poder de tu palabra, así como tú me libertaste, Señor Padre, te pido que sea tú trayendo la liberación, trayendo el rompimiento, que tú rompas las cadenas, que sea tú, Dios mío, sacando a cualquier persona de cualquier opresión demoníaca. Te pido, Señor, que le des paz, que le des fortaleza, que en este momento, Señor, el que me esté escuchando, Padre, pueda entender que es importante para ti y que tú tienes un gran propósito con ellos. Gracias, Señor, por la liberación, porque yo sé que ahora, Señor, tú estás liberando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Tremendo, mi hermano, también ahí mismo. Despídete esa audiencia, también dale tus redes sociales, cómo pueden seguirte, conectarte. Si pueden buscarme en Facebook como Evangelista Fernando González, en Instagram también como Evangelista Fernando González, donde yo sé que usted también será edificado. Amén. Así que Dios le bendiga. Fue un placer poder estar con ustedes. Muchas gracias también a ti, Príncipe, por la invitación. Gloria a Dios. Y esperando en el Señor que cada persona que pudo escuchar este testimonio pueda ser bendecido y edificado. Te pido que lo compartas, que se lo mandes a alguien que esté pasando por este proceso. Porque así como yo necesitaba palabra, hay muchas personas que necesitan palabra. Y yo sé que hoy mucha gente van a ser transformados. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén, amén, mi hermano. Que Dios te bendiga. Bendigo tu vida, tu ministerio. Amén. Que Dios siga llevándote al nivel que Él ha dicho que ha de llevarte. A ti y a tu familia en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que usted fue bendecido al igual que yo. Como él decía, hermano, comparte este testimonio, comparte este mensaje para que también otros reciban las bendiciones que usted y yo hemos recibido hoy. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio de la Rosa. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom, shalom.